Saludos fraternales a todos. Hoy nos reúne el tema El pasado, preciosa o valiosa lección de vida. Estamos hablando aquí del pasado que anticipa la existencia actual que tenemos, ¿no? Lo que no es admitido por todas las religiones. Las religiones tradicionales afirman que el alma es creada en el mismo momento del cuerpo y por lo tanto empieza de cero. Bueno, el espiritismo nos explica distinto. Los espíritus le informaron a Allan Kardec que nosotros existíamos antes y que seguiremos existiendo después y que hay la reencarnación. Y él no fue buscar esta información ni en Aristóteles, ni en la India, ni en el Antiguo Egipto, nada. Estos fueron los espíritus que le pasaron la información y él entonces fue a chequear, ¿no?, a respecto del asunto. Y se convenció de que para explicar la justicia divina, la situación que vivimos en el mundo, no hay nada tan objetivo y tan claro como la idea de la preexistencia del alma y de la secuencia de la vida del alma y de las múltiples existencias. Pero dentro de esto, Allan Kardec entonces va a los espíritus y les pregunta, ¿por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? ¿Por qué es que nosotros no nos recordamos? No recordamos siquiera de la existencia anterior. ¿Por qué? ¿No sería más fácil si recordáramos, ¿no? Y la respuesta de los espíritus es, el hombre no puede ni debe saberlo todo. Primero, Dios en su sabiduría así lo quiere. Dice que si el hombre pudiera recordar el pasado, él podría tener un deslumbramiento y perder el contacto con la realidad que vive ahora. Y cuando se olvida del pasado, entonces la persona es más ella misma, en las relaciones con los demás y en la propia condición íntima. Y además de eso, nosotros vamos encontrar que cuando, ¿no?, si nosotros tuviéramos el recuerdo, nos depararíamos con los enemigos del pasado. Aquellas personas que perjudicamos o que nos han perjudicado. Y no íbamos a querer convivir con ellas. ¿Y cómo íbamos a reconciliar entonces? A reparar los daños causados. Porque hoy, en la existencia actual, cuando alguien nos hace alguna cosa que nos perjudica, nosotros no queremos ni saber más de la persona, ¿no? Yo no puedo confiar en ese, Dios me libere de estar con esta figura, ¿no? Y que se vaya, ¿no? No digo al infierno porque no creo que exista, pero que se vaya a vivir su vida. Pero entonces Dios nos da esta oportunidad de olvidarnos para estos reencuentros necesarios, ¿no? Y yo ya he visto a veces la mujer y el marido dando una palmadita en el hombro del otro, ¿no? Nos estamos reencontrando, ¿no? De hecho, nosotros nos estamos reencontrando y esto sea en la condición de padres, de hijos, de mamás, de hijas, de marido y mujer, en todas estas situaciones, de abuelos y de parientes cercanos, y a veces incluso nosotros nos encontramos con personas que no son de la familia consanguínea, pero que sentimos que ya conocemos. Tenemos esta percepción de haber conocido de alguna manera y uno piensa así, ¿será que fue durante el sueño que ya he visto a esta persona? Cuando estaba dormido, de repente he soñado con ella, la he encontrado, pero no tenemos, ¿no?, la seguridad de esto y muchas veces es del pasado mismo. Pero Allan Kardec va a profundizar el asunto en las cuestiones 392, que ya hemos hablado de ella, la 393 y siguientes del Libro de los Espíritus. Y él pregunta, ¿cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no recuerda? Bueno, Kardec también no era fácil para los espíritus, ¿eh? Hacía cada pregunta. Entonces, ¿cómo puede, no? ¿Cómo va el hombre ser responsable si no se recuerda? ¿Cómo va entonces resgatar un error que cometió allá
con otras personas, pero no se recuerda de eso. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Y los espíritus vienen entonces y dan una respuesta magnífica, ¿no? Voy a hablar un poquito con mis palabras, ¿no? En cada nueva vida el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. O sea, va progresando a la medida en que va teniendo las existencias corporales, va progresando, va acumulando experiencias, va acumulando conocimientos y se va adelantando. Pero ¿dónde estaría, pregunta los espíritus de retorno a Kardec, dónde estaría su mérito si se recordara de todo el pasado? ¿Dónde estaría su mérito? Bien, cuando el espíritu retorna a su existencia primitiva, la vida espiritual, ¿verdad? Toda su pasada vida se desarrolla ante él. O sea, cuando entonces retorna para el mundo espiritual, el espíritu tiene la capacidad de recordar las existencias anteriores. No es para todos, ¿eh? Y nos informa André Luiz que este recuerdo se va dando despacito. E alguns, incluso, necessitam auxílio. São sometidos a processos de magnetização no mundo espiritual para poder recordar reencarnações mais lejanas. Há uma situação, incluso, que André Luiz descreve, de dois espíritos que já consideram que deveriam de ascender a planos superiores. E fazem a requisição. E los responsables, ¿no?, de la petición de ellos, les pregunta, ¿recordáis todas vuestras encarnaciones en la tierra? No, no se recordaban. Bueno, entonces no podéis ascender sin recordar. Y fueron a someterse entonces a un tratamiento magnético para poder recordar. ¿Y saben lo que pidieron después de recordar? Pidieron reencarnar en la tierra porque tenían pendencias que no recordaban todavía, ¿no? Así que estas situaciones de no tener el recuerdo a veces es una protección para nosotros y solo recordar cuando ya estamos en condiciones de entonces enfrentar las situaciones y de superar aquellos problemas que hemos creado. Tanto es así que mismo psicológicamente en la encarnación, cuando una persona hace una cosa muy grave, puede ocurrir de no recordarse. Pasa por aquello que es llamado un trauma psicológico, no recuerda. Y a veces cuando se hace una terapia, ¿no?, de regresión, no es regresión de vidas pasadas, solo de regresión a la niñez o al periodo de la juventud, a otra etapa, entonces ahí la persona recuerda aquello que le ha pasado y que fue traumático, ¿no? Es natural el olvido en realidad, pero las faltas nuestras, ¿no?, son causas de los sufrimientos. Los errores que hemos cometido son causas de sufrimientos. ¿Cómo evitar estos sufrimientos si nosotros estamos recordando todo el tiempo recordando lo que hemos hecho? Y cómo no, en la condición evolutiva que aún es mediana nuestra, ¿no?, no sentir orgullo cuando uno sabe que hizo cosas buenas. Entonces encuentra uno que le auxilió mucho en el pasado. Esta persona se recuerda que fue auxiliado, se siente un poco humillado. Y el otro que auxilió se siente orgulloso porque auxilió el otro. No es bueno eso, ¿eh? Por lo tanto, solo vamos recordando de hecho a la medida que vamos avanzando, tanto para tener condiciones de encarar de frente los problemas que hemos dejado pendientes, como también de ver las cosas buenas que hemos hecho y no sentir que por esto somos buenos, ¿eh? Como Jesús ha dicho, bueno solo Dios. ¿Qué es el ser bueno? Bueno es el ser el proveedor. El bueno provee. ¿Quién es que provee para todos? Es Dios. Entonces, bueno, solo Dios. Nosotros cuando proveemos para alguien, repasamos lo que recibimos, ¿no? Entonces, no podemos asumir que tenemos bondad, porque en realidad, como Jesús dijo, Dios es bueno, ¿no? Entonces, es una
situación, ¿no? Esta de olvidarse, necesaria a nuestro progreso espiritual. Es un acto de bondad de Dios permitirnos olvidar el pasado. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de esto, nosotros comprendemos nuestra situación. Pero el espíritu que llega ya en el mundo espiritual y hace recuerdo de las cosas que le han pasado, él comprende la situación en que se encuentra y sabe que esta situación es justa, porque hace el comparativo de todo, incluso para poder programar la siguiente reencarnación. Él va entonces tener este recuerdo, comprendiendo lo que le pasó, las situaciones que vivenció, que fueron necesarias y lo que le hace falta. Entonces busca una existencia que sea capaz de proporcionar las condiciones de reparar los errores que ha cometido y oportunidades de hacer el bien. Entonces busca pruebas análogas a aquellas que ha pasado antes o las luchas que considera adecuadas para su adelanto espiritual. Esto informaron los espíritus Allan Kardec. Y dicen más, pide a los espíritus superiores que le auxilien, que a él le proporcionen amparo, ¿no? Y ahí surge la figura del ángel de la guarda, del espíritu protector que cada uno de nosotros tiene, y la inspiración que nos proporciona durante toda la encarnación. Para los más jóvenes que no se han casado aún, ¿no? Yo voy a recordarme que en el periodo en que yo estaba joven, ¿no? Y yo sabía que me iba a casar, pero no sabía con quién, ¿no? Entonces yo oraba por un periodo todos los días a mi mentor espiritual, mi ángel de la guarda, pidiendo a él que me auxiliara, porque no quería comprometerme con personas con quien yo no tenía un compromiso ya estabelecido. Y que entonces, cuando apareciera esta persona, que me auxiliara a identificarla, ¿no? Y fue muy interesante porque la primera vez que he visto a mi mujer, estamos casados hace 41 años, la primera vez que la vi, yo tuve la seguridad, ¿no? Miré y vino aquella idea, Dios mío, es ella. Podría no ser, pero fue. Entonces, el ángel de la guarda nos inspira, nos auxilia, ¿no? En las situaciones todas, incluso delante de los desafíos, cuando encontramos un desafeto del pasado, que sentimos aquel rechazo, y si oramos, ele nos auxilia a tener fuerzas para poder convivir, la convivencia necesaria, ¿no? Para la reparación y el establecimiento de la comprensión. Pero también tenemos, y los espíritus ponen esto, ¿no? Allan Kardec, la intuición. Es la voz de la conciencia que nos habla. Es aquella convicción, es una voz interior que nos trae en ciertos momentos un flash, como que un recuerdo breve del pasado, ¿no? Que nos advierte de lo que necesitamos, ¿no? Y para prevenirnos de no caer en las mismas faltas y equivocaciones que ya hemos cometido en el pasado. Sentimos, ¿no? De alguna manera esto como algo, porque la programación que hacemos está inscrita en nuestro perispírito. E nós interiormente, como essência espiritual, sabemos qual foi esta programação, pero não recordamos. Pero por intuição, em los momentos críticos, temos como que uma espécie de aviso, algo que vem de adentro nuestro, que não sabemos explicar como nem por quê, pero viene aquela convicção, não? Ah, esta pessoa eu já conosco. E com este tenho que ter cuidado, porque, ui, Deus mío, a veces la persona incluso ya se transformó, ya es buena, ya está bien, pero nosotros sentimos aquel rechazo del pasado, ¿no? Pero hay que superar. Yo me recuerdo, ya he comentado con vosotros sobre Alípio González, un gran amigo canário, nació en las Islas Canárias y fue vivir en Venezuela, ¿no? Traduziu 26 obras de Chico para el español y las distribuyó por el mundo gratuitamente. Este hombre tradujo también la obra de Allan Kardec para el español y se iluminó en la encarnación. Ya está desencarnado ahora. Pero la primera vez que yo vi a Alípio González, yo le miré y le reconocí como un obispo
mi jefe jerárquico en la iglesia. Yo era cura entonces, ¿no? Y lo miré y pensé conmigo, Dios mío, yo lo conozco. Y él me miró y me dijo, ah, yo te conozco. Y entonces yo me dirigí a él y él hacia mí, nos encontrando. Yo le dije, pero hermano, desta vez será distinto. Y él abrió los brazos y nos abrazamos de las más puras amistades que he tenido en esta encarnación. Porque reencarnamos con otros propósitos, con otras ideas. Allá en el pasado yo sentí que aquel momento él era mi superior, pero yo le pasé la solapa, ¿no? Le engañé para tomar el puesto. Allá atrás, ¿no? Qué cosas horribles hicimos en nombre de Cristo, Dios mío. Pero ahora no más, ¿no? Ahora tenemos la responsabilidad. Entonces el espíritu que ha ingresado en esta nueva existencia, si sufre pruebas, ¿no? Con valor y resiste, ¿no? Y es firme, él se eleva, asciende, y entonces va ganando más experiencia, más conocimiento, y va forjando su interior. Se va haciendo mejor, ¿no? Cuando retorna a la realidad espiritual, reencuentra incluso los amigos y los que fueron desafectos del pasado. Y si está en una mejor condición, tiene entonces las posibilidades de una convivencia más amplia, más profunda, de entendimiento, de construcción conjunta, ¿no? Entonces la intuición y las tendencias instintivas nuestras, según los espíritus informa Allan Kardec en la cuestión 393, son una reminiscencia del pasado, a las cuales la conciencia, que es el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas y que nos incita entonces a resistir al mal y a caminar en el sentido del bien. En la cuestión 394, Allan Kardec pregunta, en los mundos más adelantados, ¿comprenden los hombres que son más dichosos que nosotros? ¿Será que los espíritus que reencarnan en mundos superiores tienen esta conciencia más amplia? Y los espíritus dicen así, dos respuestas distintas. Existen mundos cuyos moradores tienen un recuerdo muy claro y preciso de sus vidas pasadas. Hay mundos que, de hecho, ¿no? Los espíritus no están tan prendidos a la materia no es tan densa como la nuestra, el cerebro no es tan limitado. Nosotros sabemos que utilizamos un percentual muy pequeño de la capacidad cerebral, unos 10, 15%. Mira cuánto falta, ¿no? Y estos espíritus allá ya utilizan más la capacidad, ¿no? Y estos, como los comprenderás, pueden y saben evaluar la felicidad que Dios les permite disfrutar, lógico, porque ya tienen una visión más amplia, ¿no? Ahora, hay también otros mundos en que los habitantes son puestos en mejores condiciones que vosotros. No por ello dejan de experimentar serios disgustos o pesares. Son mundos que están en un nivel un poco más elevado que la Tierra, pero no tanto. E incluso ellos sufren desgracias también, problemas, ¿no? Estos no aprecian su dicha actual. Ellos no saben bien comparar a un que está en un mundo superior, ¿no? Por la misma circunstancia de que no poseen recuerdo de una situación otra que han tenido. Bien, ¿será que hemos vivido nosotros en mundos inferiores antes? Seguro que sí. La propia Tierra fue un mundo inferior. Pero no tenemos el recuerdo. Entonces, mucha gente hoy mira hacia el mundo y dice así, pero está peor que antes. No está, de forma ninguna. Está mucho mejor que antes. Pero da esta impresión porque no se recuerda de cómo era. Pero si nosotros miramos la propia historia, ¿no? De la evolución de las personas aquí en este mundo, de los cuerpos nuestros mismos, vamos a ver cuánto estamos mejores. Imagínese no tener internet. Cuando termina la energía, estos días estamos en un hotel, ¿no? Aquí en Barbados, en tránsito aquí, esperando, buscando casa para vivir, ¿no? Y
Entonces terminó la energía. Era la hora de hacer el almuerzo, no se podía porque todo aquí es eléctrico. No había internet, no había teléfono ni para llamar abajo, no había energía para cocinar y las cosas ya empiezan a perder el hielo en la nevera dentro de poco tiempo, que es muy caluroso aquí. Bueno, entonces vemos la dependencia que tenemos, ¿no?, de estas cosas hoy. Y cuánto sufriríamos si no tuviéramos. Imagínense salir de un mundo como es la Tierra hoy, ir a un mundo primitivo, donde se está ahora inventando la rueda. Imagínense cómo no sería. Entonces, hay espíritus en transición que pueden haber salido de la Tierra para un mundo un poco mejor, pero que aún sigue olvidándose en la encarnación. Los cuerpos son un poco mejores que aquí en la Tierra, pero no tanto. Entonces no tiene una idea muy clara, ¿no? Pero a la medida en que vamos avanzando, vamos desarrollando nuestras capacidades y el espiritismo nos auxilia a tener esta visión. ¿Está bien? A tener esta convicción, esta seguridad de que hemos vivido antes y de que vamos a seguir viviendo después y qué significa la existencia actual para nosotros. Y ahí comprendemos que no hay acaso. Es una pregunta de Kardec. No hay acaso. En el olvido de estas existencias anteriores, sobre todo cuando han sido penosas, algo de providencial en lo que se refiere a la sabiduría divina, hay algo de providencial en esto, hay algo. Y entonces los espíritus dicen, para comparar mundos superiores con los mundos inferiores. El recuerdo de nuestras individualidades anteriores tendría muy serios inconvenientes, como hemos comentado, humillación o orgullo en las situaciones que pudiéramos vivir. Y Dios no nos ha dado para que mejoremos justamente lo que nos es necesario. Y esto ya debe de bastarnos. La voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Entonces, la voz de la conciencia y las tendencias instintivas. Yo cuando miro ciertas situaciones, entonces yo digo, si este estuviera muerto, mira, este es un pensamiento materialista, mira qué cosa. No estaría aquí causando estos trastornos. Es una equivocación. Porque si no tuviera el cuerpo de carne que le limita, estaría obsesando más gente todavía. ¿Me? Entonces es una bendición que esté encarnado para él propio, para no cometer tantas equivocaciones. Ahí está. Entonces, esta visión que el espiritismo nos da, nos auxilia incluso a comprender por qué ciertos espíritus están reencarnados aquí. ¿Por qué de repente desencarna uno y uno dice así, pero este es tan bueno, desencarnó, ¿por qué no fue el malo? Porque es una bendición salir de esta prisión cuando ya se tiene el mérito. ¿No es así? Bueno, 395. ¿Podemos obtener algunas revelaciones acerca de nuestras existencias anteriores? ¿Será que podemos? No siempre, ¿no? Sin embargo, muchos saben lo que han sido y lo que hacían. Ah, yo sé. Por las tendencias actuales, yo sé, ¿no? Si se les permitiera decirlo en voz alta, harían singulares revelaciones sobre su pasado. Yo les voy a decir que la cosa a veces es un poco complicada, ¿no? Y me permito decirles que una vez un muchacho, yo estaba sintiendo, tuve durante un tiempo un dolor en el hombro, ¿no? Molestaba mucho. Estaba en una reunión espírita y un muchacho me vio, ¿no? Y me dijo, sin conocerme, me dijo, tú estás con sufrimiento en tu hombro, ¿no? Yo le dije, sí, pero ¿cómo lo sabes? No es que yo tuve esta impresión. Tiene una capacidad empática, ¿no? Percibe lo que el otro está sufriendo. Y él me dijo, si quieres te doy un pase, no te puedo dar un masaje, porque yo soy terapeuta. Puedo auxiliarte. Y yo le dije, bueno, sería tan bueno, porque de hecho me está molestando bastante, ¿no? Hay días que está peor. Y él entonces, cuando se aproximó antes de tocarme, él paró y me miró y me dijo, ¿puedo hablarte? Y yo le dije, sí, si tú percibes algo
es porque llegó la hora de que yo sepa. Y él dijo, bueno, lo que veo es este brazo desciendo con una hacha grande así y simplemente sangre para todos los lados. Llegó la hora de saber. Entonces, ¿por qué esta tendencia? Si este estuviera muerto, ya no estaría perturbando aquí. Porque era lo que pensaba antes. Cuando era materialista, entonces, estaba perturbando, elimínalo. Mira qué cosa. Pero hoy no más. ¿Está bien? Y el reencuentro con estos para reparar las equivocaciones, ¿no? Que van a reencarnar cercanos, a veces incluso familiares, principalmente aquellos que nosotros ofendemos mucho, nacen en la misma familia. Para la reparación, para la convivencia fraternal, para aprender a amarse. Y hoy yo digo, Dios mío, muchas gracias, Señor. Porque si llegó la hora de comprender, ¿no? De saber eso, es para entender por qué duele. Entonces no reclamar más, duele por necesidad. Cuando sé el momento pasará tan interesante que con el tiempo pasó, no siento nada más. Fue pasando, pasando y se pasó. ¿Será que la conciencia y de haber aceptado, no? Bueno, fui lo que fui, pero ahora no soy más, no quiero más eso, estoy luchando para mejorar. Y esto es con todos nosotros. El pasado es una valiosa lección de vida. ¿Está bien? Es una preciosa lección para no quedarnos prendidos. Ay, Dios mío, lo que hice. Oh, Señor, lo que hice. Y perder el tiempo con eso. Ahora es el momento de construir el bien. Entonces, si Dios permita, ¿no? Permite que sepamos alguna cosa en algún momento, ya es para nuestra construcción, para nuestro bien. 396. Ciertas personas creen poseer un vago recuerdo de un pasado desconocido, el cual se les presenta como la imagen fugaz de un sueño que en vano se intenta aprender. Esta idea no es solo una ilusión, en ocasiones es real, pero a menudo también constituye una ilusión contra la cual hay que ponerse en guardia, porque puede ser el efecto de una imaginación sobreexcitada. Ahí hay gente que, no, bueno, yo recuerdo, yo fui fulano, fui mengano, fui no sé qué, ya la imaginación va lejos, ¿no? Y pierde el contacto con la realidad actual porque está, André Luis describe, personas médiums con la capacidad de observar no solo su pasado como de otros, pero que se perdieron en la encarnación porque quedaron, ahora déjame ver, ese fue tal, déjame ver si puedo percibir qué más fue él. Y se pierde en esto. No vale la pena con toda sinceridad. Yo conocí una pareja que la mujer quería porque quería recordar el pasado. La relación era dificilísima, muy difícil, pero hizo una terapia, ¿no? De recuerdo de vidas pasadas. Fue ahí para hacer un recuerdo. Y al hacer recuerdo, identificó que el actual marido la había tirado a ella y una hija de arriba de un peñasco, de una montaña. Imagínense lo que pasó. El marido esperó la primera oportunidad, se separó de ella y se fue. Estaban juntos ¿para qué? Reconciliar. ¿Qué ocurrió entonces? Quedó pospuesto. Sabe-se cuándo, en otra encarnación, tendrán que encortarse otra vez o reparar de otra manera, pero quedó pendiente. Así que si no recordamos, no busquemos, ¿eh? Porque si no recordamos, porque no es necesario. Y si provocamos, puede ser perjudicial. ¿Está bien? Son lecciones preciosas, pero cuando no son dadas de manera espontánea. ¿Está bien? Cuando no provocamos, no esperamos que nos venga. Y todo hay que pasar por aquí, por el crivo de la razón. Porque a veces hay medios que llegan, están perturbaditos, no están percibiendo nada del pasado y llega y dice así, oh, mira qué cosa, tú fuiste el rey no sé de las cuantas. Sí, puede ser el rey de la basura, ¿no? Pero
como se fuera una gran cosa ser rey o haber sido rey. Si no aprovechó la oportunidad, está más comprometido que aquel que no fue rey. ¿No es así? Entonces, puesto que las inclinaciones instintivas del hombre son una reminiscencia de su pasado, se deduce de ello que por medio del estudio de estas tendencias puede conocer las faltas en que ha incurrido. Seguro que sí. Observando nuestras tendencias, observando a las cosas que nos gusta mucho, podemos entonces tener las condiciones de examinar eso, ¿no? ¿Qué fuimos? ¿Qué tendencias tenemos y qué hay que reparar? Visto que las vicisitudes de la vida corpórea son a la vez una expiación de pasadas faltas y también pruebas relativas a su porvenir, expiación del pasado, pruebas para el porvenir, se sigue de ello que la índole de tales vicisitudes se pueda inducir el género de existencia anterior que hemos tenido, o sea, a depender de la expiación o de la prueba, podemos deducir que fuimos antes, qué tipo de existencia hemos tenido. Muy a menudo se puede, porque hay un encadenamiento, ¿no? Puede incluso, ¿no? Que, puesto que cada uno es castigado por donde se equivocó. No obstante, no habría que considerar esto como una regla absoluta, ¿eh? Porque ni siempre es de esta forma. Entonces, las tendencias instintivas son un indicio más seguro, porque las pruebas que el espíritu sufre tanto pueden guardar relación con su porvenir como con su pasado. Y quedamos en duda, ¿esto es una prueba o es una expiación? ¿Está bien? Pero la intuición que traemos es más seguro. Entonces, muchas veces, ¿no? Las situaciones nos hacen caer en equivocaciones por un juzgamiento equivocado de la situación. El espíritu, entonces, siempre tiene su libre albedrío para poder tomar las mejores decisiones y no dejarse embaucar o mismo llevar por conciencia de culpa por cuestiones a veces que juzga recordar, pero que de hecho a veces es una mala inspiración, un espíritu infeliz que se aproxima y quiere perturbar a la persona y que no vale la pena, de forma ninguna. Si recordamos algo, si tenemos una impresión de algo, es para una construcción positiva, nunca ni jamás para la negativa. ¿Está bien? No nos entreguemos nunca a estas tendencias, ¿no? De sentirse culpable, de sentirse inferiorizado, incapacitado de resolver, porque yo fui muy malo, porque yo fui un ignorante. No, estas cosas, sinceramente, no tienen valor. Solo nos perjudican. La revelación va a ocurrir si es oportuna, jamás por curiosidad o para ponernos en una depresión. ¿Está bien? La vida futura jamás es revelada, pues depende del libre albedrío. Y la cartomante que me dijo que yo iba a viajar mucho. La lectora de la buena dicha que miró en mi mano y me dijo que yo iba a tener no sé cuántos años de vida. Esto todo, ¿no? De hecho, tiene un valor muy relativo, porque tenemos el libre albedrío, vamos a intervenir en estas cosas. No hay como precisar esto, puede haber una tendencia a eso, ¿no? Bueno, resumen de todo eso. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para el mejoramiento del espíritu, al revés, es una oportunidad. Porque si no guarda de ellas un recuerdo preciso, el conocimiento que de ellas tenía cuando se encontraba en el mundo espiritual, ya le auxilió a programar esta encarnación actual. ¿Está bien? Entonces no hay por qué estar preocupado con esto. Y el deseo entonces que ha concebido de reparar estas faltas, ¿no? En el pasado, nos guían ahora por una intuición, por un deseo, por un pensamiento de resistir al mal y de hacer cosas que son más positivas. Solo tenemos que seguir esta tendencia.
Entonces, ese pensamiento que está en nosotros es la voz de nuestra propia conciencia, alertándonos para encaminarnos de una manera positiva. Entonces, esta voz de la conciencia es secundada por los espíritus superiores, nuestro ángel de la guarda, que nos asisten, que saben de nuestra programación, que nos inspiran, que nos traen estas buenas inspiraciones para que podamos entonces seguir por el buen camino. Las adversidades de la vida corpórea, ellas son a la vez expiación por las cuestiones pasadas nuestras y también son pruebas que preparan nuestro futuro. Nos depuran, nos auxilian a elevarnos según nosotros las soportamos con resignación y sin murmurar. Porque cuando nosotros lamentamos, murmuramos, reclamamos, es como si estuviéramos pagando una deuda por un lado, pero contrayendo otra por otro lado. ¿Está bien? Ahí la importancia de tener esta seguridad de que no estamos solos, no nos falta la asistencia espiritual, nosotros somos seres capaces, no somos los pobrecitos que no sabemos de nada ni tenemos condición de hacer nada, esto no existe, ni nosotros ni ninguno de nuestros hermanos son así. Todos tenemos condiciones de hacer cosas buenas. La cuestión es tomar la decisión y usar nuestro libre albedrío para construir en el buen sentido. El pasado es una valiosísima lección de vida. Si nosotros estamos direccionados, si en nuestra interioridad tenemos el propósito de evolucionar, de crecer, de desarrollarnos. Y no nos faltará para esto los elementos. El espiritismo nos auxilia a comprender eso. Estudiarlo es una bendición. Es una oportunidad maravillosa, simplemente. Nosotros vamos a abrir ahora entonces para las preguntas. A ver si hay alguna pregunta. María Giles nos auxilia ahí. Sí, muy bien. Hay un comentario de Rodrigo que lo puso casi empezando la conferencia en el área de texto. Aquí está. Bendita ley del olvido, ella es necesaria para avanzar, puso Rodrigo. Muy bien. Hay una mano levantada de Andrés Felipe. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿por qué a veces es más difícil perdonarse a uno mismo antes que perdonar a los demás? A ver si comprendí, porque es más difícil perdonarse a uno mismo que incluso a perdonar a los demás, ¿no? Bien, tú me haces recordar, Andrés, de una lección de Fuente Viva, es la lección 90. Yo me recuerdo de ella por dos razones. Primero, porque ella me auxilió mucho en un momento de mi vida cuando era joven, y porque es justamente la lección que está a la mitad del libro, que el libro tiene 180 y es la 90. Se llama Varonilmente. Y va a tratar justamente de esta cuestión, de que cuando nosotros cometemos alguna equivocación, es natural arrepentirse, tener el arrepentimiento, es naturalísimo. Pero delante del arrepentimiento puede haber dos caminos. Yo voy primero a hablar del negativo, que ahí es examinado por Emmanuel. Arrepentirse y enseguida empezar a sentirse mal por eso, sentirse culpable, empezar a autopunirse y ir a un estado de autocomiseración, de creer que ya no puede más resolver nada ni hacer nada de bueno porque es una persona muy mala y muy inútil. Emmanuel termina diciendo que esto es pérdida de tiempo. Porque el camino natural es, se ha equivocado. El arrepentimiento es lo más natural después de esto. Pero cuando nos arrepentimos, comprender que Dios nos brinda la oportunidad de la reparación. Pero que incluso con esto hay que tener paciencia. Porque a veces no estamos preparados para reparar en el mismo momento.
ou las personas que hemos prejudicado, ou a própria pessoa que prejudicamos, não está preparada para compreender em aquele momento. De aí, entender que viene a expiação. Arrepentimiento, expiação, reparação depois. El reparar, podemos hacer en relación a la persona, a las personas involucradas, o por el hecho de hacer el bien para otros. No importa. Y pacientemente aguardar, porque la vida nos llevará a estar otra vez delante de la misma o una situación muy similar, para que ahí nosotros hagamos bien otra vez. ¿Me habéis comprendido? Esta lección de Manuel es magnífica. Entonces, el primer viés es arrepentir-se y entrar en el proceso de culpa. Autopunición, autocomiseración y depresión, síndrome de pánico, y bueno, y ahí va a tener que tomar medicación para controlarse. Y, bueno, la otra es equivocación, arrepentimiento, va a empezar la expiación que viene junto con el arrepentimiento porque fue a hacer eso, pero enseguida compreender que hay que reparar y ya empezar a trabajar en ese sentido. Con paciencia, sin violentar la conciencia ajena, porque los otros involucrados pueden no estar preparados, y nosotros mismos prepararnos para cuando la vida nos dé la oportunidad, saber aprovechar la oportunidad de reparación. ¿Está bien, Andrés? Autoperdón es fundamental. E há um detalhe. Se não sabemos autoperdonar-nos, normalmente não sabemos perdonar ao outro. Então, não é mais fácil perdonar ao outro. É mais fácil creer que se perdonou, pero allá adentro, como não sabemos o autoperdão, de hecho, alguma coisa queda pendiente aí neste perdão a los demás, ou hacia los demás. ¿Está bien? El autoperdón es una terapia muy importante, pero sin acomodación. Yo me perdono como Dios me perdona, porque Dios me perdona brindándome nuevas oportunidades. Yo quiero entonces estar en condiciones de aprovecharla. Si no me autoperdono, no tendré condiciones de aprovecharlas. Muy bien. Hay comentarios y preguntas, creo, en el área de texto, Carlos. Mario Camin dice, todos los errores de la vida, de las vidas pasadas se vuelven a la vida actual. ¿Cómo te das cuenta que los has cometido y no ser reincidente en la vida actual? ¿Se suman a los errores de la vida actual? ¿Cómo te das cuenta que has reparado algo aunque tú hagas las cosas bien? Muy bien. Es excelente también la pregunta, ¿no? ¿Cuándo es que sabemos que estamos espiando alguma coisa? Normalmente, quando sentimos em nós uma rebeldia em relação a lo que está ocorrendo. A pessoa que tem o hábito de dizer assim, ¿por que comigo? Está em expiação. ¿Está bem? Solo passa comigo, não passa com nadie mais. Normalmente está espiando, não ha compreendido todavia, não? Que passa com todos que têm necessidade de passar por aquilo, não? A pessoa normalmente está em uma expiação positiva ou em uma prova quando é resignada, lo aceita, não lamenta, não critica, não transfere responsabilidade a outros. Assume, estou passando por isto, porque ou estou espiando algo do passado, ou porque esta é uma prova para mim. Se é uma expiação do passado, bem-vinda seja, e que eu tenha resignação. Se é uma prova, Senhor, dá-me forças, para que eu pueda superá-la desta vez. Porque provavelmente já em el passado me haveré equivocado. Pero agora não há por que cometer a mesma equivocação. Perdão que ponga exemplos personais, não? Jovem, de repente 13 anos, eu me levantei de onde estava escutando música e um impulso de ir hasta um cajón. E eu abri o cajón e aí encontrei cuchillo, encontrei tenedor
y la imagen que me venía que era para agarrar alguno y poner en mi abdomen. Y yo entonces en aquella situación ya conocí algo del espiritismo y yo pensé, pero ¿por qué estoy sintiendo eso? De dos, una. O era una influencia espiritual negativa, o era algo que yo hice en el pasado y que fue más o menos en este periodo y que ahora me venía la tendencia otra vez. ¿Está bien? En aquel momento yo no comprendí todo eso, pero estudiando el espiritismo después, yo fui a entender por qué aquello. Entonces, normalmente tenemos tendencias, deseos que nos vienen, que tienen relación con aquello del pasado. Y ahí sabemos que estamos delante de repente de una prueba. ¿Cómo vamos a pasar por ahí ahora? O si sentimos un dolor más serio, una cosa más, y a veces tenemos ganas incluso de rebelarnos, normalmente es una expiación. ¿Está bien? No sé si respondo a toda la cuestión, pero más importante que todo eso, no es saber si fue expiación, si es una prueba, si es una expiación, qué situación es esta. Es que estas cosas revelan la situación en que nos encontramos. Hoy tenemos condiciones de examinar esto, examinar a nosotros mismos, hacer un balanceo y tomar una decisión más consciente. ¿Y cómo tiene que ser esta decisión? ¿Cuál tiene que ser la tendencia de esta decisión? En el sentido de la autoprotección, de la preservación de mi organización física para ser el instrumento de la labor que tengo que desarrollar en esta encarnación y de hacer el bien hacia el semejante en todas las circunstancias. Cuando yo estoy, que alguien dice alguna cosa, que aquello me molesta terriblemente, es ofensivo para mí, no estaré delante de una expiación o de una prueba. Si es muy ofensivo, normalmente es una expiación. Yo tengo que escuchar. Esto es necesario para moldearme por adentro. Si me rebelo y salgo agrediendo a la otra persona, pierdo la oportunidad. Tengo que tragar. En portugués se dice engolir sapos. Como es estragarse alguna cosa. En español creo que hay también una expresión. ¿No? Hay que tragarlo, ¿no? Y considerar si está pasando y me está diciendo algo me cuaja, algo me sirve. Y de repente mirar a la persona y decir, mira, me da unas ganas de decirte tantas cosas, pero yo voy a decirte una cosa que yo no creía que yo mismo iba a decir. Pero quizás tienes tu razón. Yo soy mismo todo lo que estás diciendo. O fui. Porque si me estás diciendo esto es porque tengo necesidad de escuchar y te agradezco mucho. Bendecida la mano que te hiere, porque te libera. Ay, el día que logremos hacerlo. Será una liberación. ¿Cómo voy a saber? La pregunta que hizo. Por la satisfacción, por sentirse bien con lo que se hizo, por sentir tranquilidad con lo que ocurrió. No salir de ahí peleado consigo mismo ni con el otro, o estar rebelde en relación a la situación, porque ahí revela que aún no hemos pacificado nuestro interior con lo que está ocurriendo. Yo creo que ahora sí quedó más completa la respuesta, ¿no? Sí, pues sí, muy bien. Hay una pregunta también de Susana. ¿Una mujer u hombre que aceptó el género un aborto, cómo puede reparar y cómo ayudarlos a que se perdonen? Muy bien. Mira, es una situación bastante interesante de esta pregunta, porque a veces el orador espiritista está hablando que el aborto es un crimen, ¿no? Y todo esto, y puede olvidarse que entre las personas alguien puede haberle hecho esto, y está arrepentido, o está buscando un camino, está buscando entender lo que pasó. Entonces, cuando la persona, ¿no?, llegó al espiritismo, o
sin conocer el espiritismo, empieza a considerar, ¿no?, que de repente se equivocó, el primero es asumir, de hecho es una equivocación, no podemos mentir, fue una equivocación, pero una equivocación fruto de una ignorancia. Y la pregunta es, hoy, en la situación en que estás, ¿harías el aborto otra vez? Si no, magnífico, ya diste un gran paso. ¿Cómo voy a reparar? Orar por el espíritu, que no tuvo la oportunidad de nacer como nosotros tuvimos, porque él tendrá otra. Y pedir a Dios, Señor, si yo puedo ser instrumento, si no puedo, que yo tenga condiciones de auxiliar de alguna forma, me predispongo, me pongo a disposición, Señor, para reparar la equivocación que he cometido. Ahora, decir a la persona, mira, no fue ningún mal lo que hiciste, también es mentir a la persona. Porque la vida es sagrada en todas las circunstancias, pero no se debe uno sumergir en la culpa. La culpa en espiritismo no existe. Hay responsabilidad. Asuma la responsabilidad. Habla con tu ángel de la guarda, con tu mentor espiritual, pide auxilio. Ponte en la condición de enfrentar, de encarar. Lo hice, pero no lo haré más. Y quiero amar a ese ser que yo no supe recibir. Quiero amarlo, Señor. Auxíliame a hacerlo. Y auxilia al hijo del ajeno. Me hizo recordar de una serie que hay, que se llama Humano, creo, la serie. Está en Netflix. Una cosa así. Hay una situación que yo ya he visto aislada ahí por ahí en la internet, de una señora, ella está con un preso, un muchacho que está preso ahí en la prisión, y ella con un cariño tremendo, y él con un cariño en relación a ella, ¿no? Y la abraza, ¿no? Y él pone el hombro así, a la cabeza en el hombro de ella, ¿no? Y el otro está mirando ahí, dice, es la mamá visitando al hijo. Pero va a saber después que no es exactamente esto. Porque el propio muchacho le dice después, esta es la mamá de aquel que yo he matado, yo he asesinado. Pero ella se hizo mi madre. Y por cuenta de ella yo jamás haré lo que hice. El bien cubre la multitud de los engaños. ¿Está bien? Entonces, si cometiste algún día algún aborto, el arrepentirse es naturalísimo. Pero no entre en el camino de la culpa. Y si ya entró, salga de ahí. No hay razones para esto. De forma ninguna. Hay razones para preservar la vida, para luchar por la vida, para hacer por la vida. Y Dios nos brindará siempre la oportunidad para eso. Muy bien, hay otra pregunta de Susana que dice, ¿pueden reparar ayudando a otros niños o en una institución? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿No? Es como cuidar al hijo del ajeno, ¿no? Dar atención a otros niños, visitando hogares de niños, o incluso adoptando en alguna circunstancia que la vida le indique, si siente que es esto. También no hacerlo porque se siente obligado, de forma ninguna. Hay que hacerlo de manera espontánea, por gusto, porque lo desea. ¿Está bien? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, Susana da las gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas podemos pasar al cierre, ¿no, Carlos? Sí, si no hay más preguntas. No hay... ¿Alguien no quiere comentar algo? ¿Algún comentario? ¿Podéis pedir voz o en el área de texto, vamos? Está todo el mundo muy serio.
Sí, con ese ejemplo que nos has dado ya nos hemos puesto ahí un poco... Sí, es magnífica la vida, ¿viste? Y el pasado es esta preciosa lección de vida para nosotros. Nos enseña mucho. Pero a veces somos muy pesados, Carlos. Somos pesados porque queremos ser en el pasado o haber sido alguien importante. Estamos tan equivocados con ese pensar. Las mejores situaciones fue cuando nosotros pasamos y nadie nos vio y nosotros auxiliamos al máximo y nadie percibió eso. Son las mejores situaciones porque es entre nosotros nuestra conciencia y Dios, nuestro Padre. Y que los otros nos miren, a veces más comprometimiento que cualquier cosa buena.